Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. De vez en cuando la vida, como dice la tonada, nos brinda a nosotros bonitas sorpresas, bonitas experiencias. Y es que uno, cuando pasa por esta vida, uno tiene que dejar sus huellas, tiene que dejar su impronta, tiene que dejar sus enseñanzas. Y entonces viene el legado. Y cuando uno está en un grupo social, cualquiera que sea, por ejemplo, el deporte, uno tiene que dar de sí, que enseñar al otro sobre los buenos modales, hasta el don de la entrega, el sacrificio y el esfuerzo propio. Señores, el deporte es mucho sacrificio, pero el deporte también da mucha satisfacción. Y cuando uno tiene que orientar como dirigente o como deportista a lo que son los atletas, o a lo que son los líderes, los técnicos, los especialistas, uno está aportando de sí, dando de lo que uno ha aprendido para que los otros, además, también aprendan. Porque la vida es todo eso, cada quien en una u otra forma puede ayudar, puede dar de sí. Y eso es lo que, por ejemplo, pasó con el doctor Bolívar Vargas Candelario. Un gran ser humano, un ser especial, excepcional. Él, el doctor Vargas, desde muy jovencito, se involucró en los deportes, en su pueblo, Puerto Plata. Y muy joven incursionó también en la política, estuvo en la 40. Y en una ocasión se salvó de chepa porque agentes del llamado DNI o el SIN de aquella época lo estaban persiguiendo. Él iba en una bicicleta, logró escaparse. Pero después incursiona en sus estudios en la universidad. Ya antes, en su Puerto Plata natal, él había sido un deportista, había jugado béisbol, había practicado atletismo, inclusive hasta llegó a ser un jonronero en béisbol, jugaba receptor, o sea, catcher, como se dice ahora. Y después que termina sus actividades allá en su pueblo natal, él dice que iba a estudiar medicina porque su señora madre sufría de asma y él quería sanarla. Entonces viene a la capital y se inscribe en la Facultad de Ciencia Médica de la UAS, donde termina sus estudios. Pero concomitantemente, entonces, incursionas en los deportes y lanza pues una idea de irse a la Federación de Pesas, y ahí comienza a ascender, hasta que se convirtió en una especie de presidente histórico de las pesas dominicanas. Viajó el mundo entero, hizo grandes sacrificios en lo familiar, en lo personal, en lo social, para ayudar a los muchachos, a ese gran relevo de atletas que venían ahí, a lograr lo que uno ya está viendo en estos tiempos. Muchachos con medallas olímpicas en pesas. Y dicho sea de paso, pesas es uno de los deportes que más renglones le ha dado al país, más medallas a nivel internacional le ha dado al país, a pesar de que pesa tiene menos exaltados que muchos otros deportes. Eso tiene que revisarse. El hecho es que el doctor Bolívar Vargas
era una especie casi de un todólogo de la federación, porque además de auxiliar técnico, dirigente federado y que hizo la escala hasta llegar a la presidencia por muchísimos años, Bolívar en su vehículo trasladaba los equipos donde se iban a celebrar eventos de pesa en algunos puntos de la ciudad capital o en algunas regiones del interior del país. Algo parecido ya había hecho el profesor Adriano Hernández Veloz en la propia federación. Y uno lo recuerda con mucho cariño a ambos en ese sentido. El hecho es que el doctor Bolívar Vargas Candelario, que en mi barrio, Villa Juana, donde él tenía su clínica, le llamaban el médico del barrio. Porque a cualquier hora del día, la noche o madrugada, lo que fuera, o cualquier situación de emergencia clínica que necesitara cualquier gente de ese sector, contaba con el doctor Vargas y no cobraba. Pero eso lo repitió también con los muchachos de su federación de levantamiento de pesas, donde la casi totalidad de las esposas de los levantadores de pesas daban a luz en la clínica del doctor Vargas y él no le cobraba nada. Eso es un don de entrega casi irrepetible en estos tiempos y en esa carrera tan difícil. El hecho es que el doctor Vargas ejerció la medicina, por ejemplo, fue un médico prestante en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, también ahí, y algo sumamente trascendente. Él, que era muy inquieto, muy inteligente, muy vivaz, él descubrió la solución a unas enfermedades físicas que le dan a alguna gente y que solamente él sabía cómo curarla. Y tal fue el éxito de que una institución, Univisión de México, vino aquí a hacer un reportaje con él. Y ahí usted puede ver los resultados en la internet. Pues hoy nosotros queremos recordar a nuestro querido amigo, el gran deportista, médico de pueblo, médico del barrio, que es el doctor Bolívar Vargas Candelario. Ustedes se van a dar un gran banquete hoy porque tenemos a una pléyade de amigos de él, compañeros de él, colegas de él, seguidores de él en el programa de hoy. Que comenzamos, luego los siguientes mensajes, con la dileta presencia aquí de nuestro queridísimo amigo, el licenciado José Manuel Camarena, uno de los que en mi opinión sabe más sobre olimpismo en el país y sabe más sobre temas federados en el país. Además, él ha sido funcionario en el área de deporte y se lo digo yo aquí, ese es uno de los dominicanos más correctos, más serios que ha dado este país. Para él la palabra que me vendo, que me compran, eso no existe. Que la palabra corrupción es una mala palabra. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Iniciamos formalmente este programa especial de hoy con un queridísimo amigo de muchísimo tiempo, el doctor José Joaquín Puello Herrera, que además
es miembro del CIO o el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, uno de los responsables a ese nivel de la ciencia médica del Comité Olímpico Internacional. Y eso también es un gran honor para el país, para él y para todos los que lo hemos seguido. El doctor Puello, como señalé en el introito, ha sido homenajeado al más alto nivel de profesional alguno. Y qué bonito, y en su carrera, en su profesión de la medicina. ¿Qué significó, doctor Puello, para usted ese altísimo honor que hizo en usted y para todos los que lo conocemos como el más exaltado en el premio de una universidad, cualquiera que se diga, doctor honoris causa? Bueno, es un premio, vamos a decir, importante. Es la UAS es la universidad primada de América, la primera universidad de América. Pero más que eso, mira, lo más importante cuando uno recibe un premio de esa naturaleza, un homenaje de esa naturaleza, que es el más alto honor académico, ¿no? Para llegar ahí, quien sea ha tenido que contar con mucha gente. Nadie llega solo. Absolutamente nadie llega solo. Y un médico llega a través de sus pacientes, de sus alumnos, de sus compañeros de trabajo, de sus enfermeras, de sus bioanalistas, de la gente que te ha acompañado en el hospital, la gente que ha pasado noches y noches contigo en el quirófano. O sea, con esto yo lo que te quiero decir, y no es un sentimiento, vamos a decir, de una humildad escondida, no, es que es así, Rafael. Nadie puede llegar a un homenaje de esa naturaleza si no hay mucha gente que te ayuda a llegar. Y en ese sentido, mis profesores, yo mencioné en el acto quiénes fueron mis profesores. Y señores, la gente que nos esté escuchando quizás no conoce sus nombres, pero haber tenido a Félix María Goico de profesor, Magrenica Cabral Navarro, Pablo Íñiguez, Gilberto Gómez Rodríguez, Abel González, el urólogo, esos eran los profesores. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que para uno poder ser formado en una escuela de medicina, tú tienes que tener un profesorado de muy alto nivel por una razón, y lo dije en el discurso. Yo llegué de 16 años, o sea, yo era un niño. ¿Qué sabía yo de la vida? Yo venía de San Juan de la Maguana, entonces cumplo los 17 años cursando el primer año de medicina. Pero Rafael, yo salí un hombre. 6 años más tarde, yo salí un hombre de la universidad, ya formado. Y eso se lo debo, ¿a quién se lo debo? A mis profesores. Entonces, para uno llegar a esto, tiene que ser en esa forma. En segundo lugar, el hecho de que mi propia alma mater, o sea, mi universidad, la autónoma, que era la Universidad de Santo Domingo, es la primera universidad que me beca. Cuando yo me voy a Europa, los primeros 4 años de mi formación en Europa los pagó la universidad. Obviamente, después lo pagó la Universidad de Oxford. Pero yo me voy, además de que me gradúe en mi universidad, encima de eso también me manda afuera a formarme. De ahí que yo dije una y otra vez que yo soy un hijo legítimo de la UAS. Entonces yo tengo que agradecer eso y agradecer luego a los miles de compañeros que me ayudaron a llegar a donde yo voy. Y por último, Rafael, lo que tiene que ver con el premio en sí. Mira, el premio en sí es personal, pero tiene otra lectura, que es un metamensaje. La otra lectura, Rafael, es que la Universidad Primada de América reconoce a un médico, a un profesional de la medicina, no a un literato, no a un político, no a una persona que haya descubierto algún mecatrónica, algo en mecatrónica, etcétera, sino a un médico, que es una de las profesiones más dignas de nuestra sociedad. Entonces eso tiene también un mensaje para la clase médica. Bien, me lo dieron a mí, fue en mi persona, pero también hay el metamensaje de que fue un médico. Y por último,
lo que tiene que ver con lo que significa para los profesores universitarios. ¿Y por qué no, Rafael, para los profesores de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias? El hecho de que yo haya enseñado medicina durante tantos años en los cursos inferiores y después en los cursos, en el último curso de las escuelas de medicina, en la UAS, en INTEC, en la UNFO, también es un reconocimiento al magisterio. Sí. Entonces, por ahí es que hay que verlo, de que el honoris causa conlleva todo eso. Nadie debe dormirse en los laureles, eso te obliga a seguir adelante hasta el último día que tú puedas ejercer. Yo le digo a mis ayudantes allá en la ciudad sanitaria, el día que ustedes vean que yo entre al quirófano con ustedes y que mis manos tiemblen, me agarran de la mano y me dicen, profesor, retírese, pues ya usted no va más. Anda. Porque también a ellos le debo eso, o sea, los Sí. que me ayudan todos los días, mis enfermeras. Entonces, eso, quiero decir eso porque el premio se ve como tan simple, no, no es así. El premio tiene unos metamensajes. Claro, claro. Y que a propósito de metamensaje y de premio, ¿cómo se siente usted, doctor Puello, después de venir de su San Juan querido, a hacer ese periplo, lograr esta hazaña, el único en medicina que ha ganado ese premio en la UAS? Y no es un regalo, es un gran esfuerzo de mucho tiempo. Él ha mencionado al maestro, a sus maestros. Oh, el maestro. Hijo de maestro, además. Sí, así es. Hijo de maestros. Sí, mi padre y mi madre sí eran maestros, así es. Qué bien, qué bien. La vida le dice a uno que uno tiene que dar de sí. Él ha dado más de sí que lo que podría él imaginarse y su familia. Pero, ¿qué ha significado en el plano familiar, en el plano personal, el que se le haya dado esa trascendente, importante distinción a usted, un médico que viene muy jovencito aquí a la capital y logra todas las cosas que ha logrado, hasta ser padre de la medicina dominicana, miembro del Comité Olímpico Internacional, como mencioné ahorita, pero primer director general de la Plaza de la Salud. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo anda la medicina, doctor Puello? Sí, de la ciudad sanitaria, que es la ciudad de los pobres, por así decirlo, es el gran hospital donde estaba el hospital Luis Eduardo Aybar. Eso tiene otra lectura, es, por decirlo así, respetando lo que han hecho otras instituciones médicas, que hay muchas y muy buenas, pero la ciudad sanitaria es una ciudad donde la inversión del pueblo dominicano ha sido extraordinaria a través de, en principio fue el presidente Balaguer, después el presidente Fernández, después el presidente Medina y ahora el presidente Luis Abinader, que es el que tiene la misión de ponerla en práctica. Y la verdad que eso va a ser, yo siempre lo he dicho, una misa de salud para la gente más pobre. Es una institución de un altísimo nivel tecnológico que, por cierto, la Escuela de Medicina de la UAS va a tener la mayoría de las residencias médicas en la ciudad sanitaria, junto con otras universidades. Y en ese sentido yo he hablado con la rectora, con doña Emma, con la decana de la Escuela de Medicina, la doctora Rosel Fernández, a quienes aquí públicamente también le agradezco la distinción que me hicieron, porque la ciudad sanitaria tiene que ir tiene su principal función no solamente es atender a los pacientes, la otra función es la formación de los jóvenes médicos en un centro médico de una tecnología que para usted encontrarla, se lo digo a la gente que no está viendo, usted tiene que irse a países muy desarrollados. Lo que está allí instalado es de la más alta tecnología de la medicina moderna. Y eso va a estar al servicio de quienes, de los más vulnerables, de la gente que más necesita de la atención médica. Y creo que va a ser ahí va a haber, Rafael, un antes y un después de la práctica de la medicina pública en el país. Sí.
Bueno, yo creo que eso es importante que lo vean, que lo escuchen y que lo sigan los propios alumnos. En su carrera tan dilatada, doctor Puey, ¿cuál ha sido el momento más sublimal que como cientista que usted es de la medicina, básicamente la medicina dominicana? Mira, el momento más importante para mí fue cuando yo recibí ese título de médico. Wow. Yo ni me lo podía creer. Para un muchacho de apenas unos 21, 22 años, recibir ese título de médico de la Universidad de Santo Domingo, yo flotaba en el aire. Vaya, qué lindo. Desafortunadamente no lo pude gozar mucho aquí porque yo casi inmediatamente me fui para el extranjero. Sí. Pero ese es el momento cumbre de un profesional, cuando tú recibes ese último día ya de que finalmente cumpliste los 6 años de formación. Sí, 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 claro. Después de terminada la UAS, se fue 8 años a Oxford, Inglaterra. ¿Y ustedes saben cuándo cogió? Para acá, para el barrio nacional, su país, a darle a su nación los conocimientos, los aportes que él había logrado todo. Finalmente, doctor Puello, en cuanto a esta parte, ¿cuál es su recomendación para esa gran camada, ese gran relevo de los estudiantes o los que piensan estudiar medicina? Aquellos que ya graduados están comenzando, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Los que me están escuchando, los médicos no nos hacemos ricos con la profesión. Eso es prácticamente imposible a menos que usted tenga alguna institución que usted compre o que usted invierta, pero la práctica de la médica no hace un médico a un médico rico, y la gente y los jóvenes tienen que saber eso. En segundo lugar, si usted no está dispuesto a sacrificar sus noches, su esposa, sus hijos, que no le permitan beber trago, que usted no puede ir a bailar de noche, que los fines de semana usted tiene que estar con un teléfono en la mano. Sí. Si usted no está dispuesto a hacer eso, no estudie medicina. Y en segundo lugar, si usted no entiende lo que es la compasión, no estudie medicina. Esa es la característica principal de un médico. Tiene que dolerle al médico el paciente. Cuando un paciente te llega y te viene con un dolor en la espalda, con un tumor cerebral, con está haciendo un infarto cardíaco, usted tiene que ponerse en los pantalones o en la falda de ese paciente. Tiene que dolerle lo que el paciente está sintiendo. Entonces, el joven que va a estudiar medicina, si no tiene un alto sentido de la compasión, oye, Rafael, y el respeto a la dignidad humana, que haga otra cosa, que no estudie medicina, que hay otras profesiones. Exacto. Y lo está diciendo él que en plena principio de carrera, a los 17 años, le tocó una experiencia fuerte. A los 19 años. ¿Qué ocurre? Que la gente que decidió que debíamos salir del jefe Trujillo, uno de ellos quedó gravemente herido y entonces lo llevaron a la clínica internacional. Y a él le tocó, a esa tan corta edad, que todavía no había terminado la profesión, claro, de asistir a ese paciente. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene usted de ese momento tan telar? Es una noche inolvidable. Uno pasar de vivir en una dictadura y saber que esa noche, alrededor de las 10:10 de la noche del 30 de mayo, finalmente se ajustició al dictador. Sí. Y uno ser testigo por haber curado, haber asistido en la operación y luego de la operación a uno de los más grandes héroes de esta nación, Pedro Livio Cedeño. Sí, sí. Entonces, para mí eso fue también un momento inolvidable. Lo recuerdo hoy día y la verdad que todavía se me pone un nudo en la garganta. Esa fue una noche muy difícil. Sí, sí. De hecho, los que estábamos ahí pudimos haber perdido la vida esa noche por haber curado a Pedro Livio. Claro, claro. Hay un momentum, como se dice ahora, en ese momento, en que uno de los Calieses de Trujillo que irrumpió en la sala de operación, donde el doctor Puello y otro médico
estaban tratando a Pedro Livio Cedeño y hubo un cruce de palabras entre Localiesi y Pedro Livio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, él lo interrogaron y él no habló. Él no habló. Para la historia. Pero Livio no denunció a ninguno de sus compañeros. Y al contrario, la única frase que dijo, con una mala palabra, él dijo, yo les voy a decir con quién yo andaba. Ojalá Trujillo reviviera y que yo saliera vivo de esto para volverlo a matar como un perro. Eso dijo ese señor esa noche. Y la gente, y algunos todavía piensan que él pudo haber delatado a sus compañeros, pero Livio no habló, esas fueron sus únicas palabras y no volvió a hablar más. Sí, sí. En su bonita vida, que yo siempre lo he comentado con él, el doctor Puellos además tiene inquietudes sociales, inquietudes políticas. Y él es de los fundadores, propulsores de la Federación Dominicana de Estudiantes, nuestra querida FE, la de la UA. Y en el acto donde su UA, nuestra UA, le rindió ese grandísimo homenaje que estamos tratando hoy, él señaló a su derecha, en ese espacio, ahí, ese día, dijo el doctor Puello, nosotros fundamos la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sí, eso sería unos días después del 12 de octubre de ese año, de la muerte de Trujillo. Estamos hablando del 61. Sí. Y inmediatamente comenzamos los grupos estudiantiles a reunirnos y ahí entonces en ese espacio del aula magna, ahí hicimos el primer congreso de los estudiantes dominicanos. Me tocó el honor en ese momento de dirigir el congreso y ahí fundamos la federación eso sería ya para noviembre de 1961. Sí, bueno, bien, doctor Puello, caramba, muchísimas gracias por estas hermosísimas palabras que viene de uno de los más prestigiosos cientistas que ha tenido este país, el doctor José Joaquín Puello Herrera. A continuación, luego de darle la gracia a él, entonces nosotros vamos a pasar eso, lo que comentamos desde el principio, el auto solemne, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo le hace un homenaje y lo declara doctor honoris causa. El único médico hasta el momento que se ha ganado ese galardón. Ya él había sido declarado padre de la medicina dominicana y otros tantos y tantos logros que en lo personal y en lo profesional él ha tenido. No se muevan de ahí para que vean el acto importantísimo que le hizo. Bolívar, por tu esfuerzo, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Felicidades. Por tus méritos deportivos, te exaltamos hoy a la inmortalidad. Ha sido muy generoso. Gracias. El presente reconocimiento da fe de su aceptación a la inmunidad deportiva.
Amado Bolívar Vargas, nuevo inmortal del deporte dominicano. Voy a hablar muy poco. Me siento muy honrado con estar en este lugar. Son muchos los años que tengo en el deporte, pero nunca he trabajado para recibir, sinceramente le digo, siempre lo he hecho de corazón y humildemente. Le doy gracias a Dios por estar vivo, por tener el pegote de años también que tengo, que no lo aparento. Son 84 y ya dentro del béisbol, que comencé a los 12 años, son 65 años viéndome con el público. Hace muchos años me inicié como corredor de 400 metros planos y me conoce la fase en la paralela y la argolla, que es la gimnasia. No se me reconoce como gimnasia, pero en el patio de mi casa yo tengo fotos de esa paralela, en el cual en el año 1953 hasta el 55, no me deja mentir el pueblo, que me veía donde llevaba la paralela del gimnasio de Gustavo Bear en Puerto Plata al play, donde hacía los ejercicios normales y entonces terminaba con un salto mortal. Mi verdadera pasión siempre ha sido las pesas, porque tenía muy poco peso, yo era muy famélico y se llamaba, lo que me escucha, o lo que en ese tiempo yo pensaba estudiar medicina, pero tenía el pecho, lo que decía, chevaldao, metido hacia adentro. Dios me dio este cuerpo que yo tengo. Con el deporte nunca he fumado, no tengo ningún vicio, y mi norte siempre es la humildad y servir tanto en mi profesión como el deporte. Gracias a ustedes. Y bien, iniciamos este programa muy especial de hoy con la directa presencia de un querido amigo de muchos años, el licenciado José Manuel Camarena, que fue presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas por mucho tiempo, además de ser un gran deportista. Y más que todo eso, un amigo del doctor Bolívar Vargas Candelario, nuestro directo amigo, tanto de él como mío. ¿Qué ha significado, caramba, la vida de un ser tan especial como era el doctor Vargas Candelario, como deportista, como médico, como gente preocupada por un mejor devenir para este país? Bueno, mira, Bolívar es uno de los hombres que uno debe siempre recordar por las cosas que hizo. Yo te puedo decir la manera en cómo nosotros nos vinculamos a su vida. Y eso viene a través de José de Jesús Márquez Marchena, Sí. amigo que se encuentra hoy en la ciudad, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que pudo haber estado aquí, Sí. porque a través de él conozco yo al doctor Vargas. Cuando él viene de Puerto Plata, que era jugador de béisbol, como tú lo has señalado, Bolívar viene a la universidad, estudia medicina y se vincula con José Márquez en el gimnasio de la Dirección de Deportes y Educación Física de la universidad. Entonces no era UAS, era Universidad de Santo Domingo. Allí ellos se conocieron. Bolívar había hecho pesas, era fisiculturista, era muy fuerte. Sí. Y esa relación entre ellos dos duró mientras estaban ahí en José estudiando ingeniería y él medicina. Al cabo de un tiempo,
Cuando yo entro a la Federación de Levantamiento de Pesas a través del profesor Adriano Hernández Veloz, Sí. que era el presidente de la federación, yo estaba en la Federación de Atletismo, que era la primera federación después de la caída de Trujillo, cuando comienza el movimiento olímpico. Yo era de esa federación, era juez de pista con Rafael Germé Puente, Papo. Sí. Entonces Adriano Hernández, que me conocía desde niño, porque fue mi primer profesor de educación física, me dice, no, tú eres de las pesas, deja el atletismo y ven para las pesas. Y me lleva a la federación. Estamos hablando de los años 66, 67. Entonces Adriano Hernández Veloz, pues allí yo soy tesorero sin dinero. Era una época en que no había dinero para las federaciones deportivas, ni para el movimiento olímpico tampoco. Y de ahí, cuando se fueron a los Juegos Centroamericanos del Caribe, en 1970, en Panamá, cuando regresan, Adriano deja la federación, se hacen elecciones, José Márquez asciende a la presidencia de la federación y yo a la secretaría general, y ahí entra la figura del doctor Amado Bolívar Vargas Candelario, que él me lo presenta. Me habla de él, y de ahí en adelante comienza no solamente un compañero del deporte, un compañero de la Federación de Pesas, que salíamos, como tú señalabas, en su carro a llevar las pesas, donde íbamos a hacer competencia. Vuelvo y repito, no era una época que había dinero. Todo tenemos que hacerlo nosotros, con nuestros propios recursos. Y entonces nos fuimos, vamos a decir así, encariñando entre nosotros, entre los tres, y siempre fuera de la competencia, fuera de las pesas, nos reuníamos. Entonces entramos en un plano familiar. Íbamos a la casa del doctor Vargas, que tú sabes muy bien que estaba ahí en la San Martín, Sí. estaba su clínica y su vivienda estaba arriba. Entonces nosotros nos visitábamos fuera de lo que era el deporte. Entonces conocimos a sus hijos, a Rosanita, como le dice José Márquez, a Rosana, y a Bolivita, su hijo. Sí, sí. Y a su esposa Bienvenida, que falleció hace un año, después, fíjate, al año muere Bolívar, y su esposa hombre, tiene un año de fallecida. Sí, sí. Y ahí hay un vínculo estrecho de él con nosotros, de él con mi familia, que él llegó a asistir a mis padres, de manera como médico. Él, si había algo que yo decía, no tengo que ir porque mamá tiene un problema de salud, él inmediatamente decía, no, pero yo voy para allá, y se iba conmigo. Además, yo llegué a conocer a su madre antes que falleciera. Yo iba con él a la casa de su madre. También me relacioné mucho con su padre, con don Demetrio, de manera que ya es una vida de un amigo desde el punto de vista familiar. Es la segunda etapa de Bolívar. La tercera etapa que nos une con Bolívar es una etapa recreativa, que cualquiera dice, pero ¿cómo que ustedes andaban para arriba y para abajo un día entero? Bolívar me pasaba a buscar en su vehículo, sobre todo cuando compró una jipeta, Sí. que él fue acabado de sacarme, la fue a presentar. Oh, mira lo que tengo, porque era como, sabía que nosotros nos íbamos a alegrar, que no somos personas que nos íbamos a llenar de envidia porque él tenía una jipeta y nosotros andábamos, no, súbete, ven, vamos a dar, y hacíamos lo que acostumbrábamos. ¿Qué acostumbrábamos? A dar vueltas por la ciudad tomando un trago. A él le gustaba la buena música. Yo de oído toco guitarra. Sí. Entonces, ven, para que tú oigas esto, para que después, cuando nos juntemos, tú toques esto de los Panchos o de cualquiera de esos tríos. Y cualquiera no cree que echábamos horas y horas andando a la capital. Hasta que él decía, llegó el hambre, ahora vamos a detener y vamos a comer. Sí. Fíjate cómo nos relacionábamos en el aspecto recreativo. Ya no solo está la familia, no está el deporte, está además ahora la recreación. Recuerdo cuando, yendo a su casa una vez, él tuvo una parábola que él tenía arriba. Sí, Fue lo primero que hizo, una parábola grande que él tenía ahí en la San Martín. Y se le presentó un problema a Billy Berroa. ¿Te acuerdas de Billy Berroa? Comentarista y narrador de béisbol, periodista, pero sobre todo en el béisbol. Y Billy
separación de Bolívar a través de Isaac Lick. Isaac Lee, sí. Entonces lo lleva allá y le dice, no, tú no vas a tener problema para tú narrar la pelota que se narraba. Él miraba la televisión y narraba, fíjate, para la radio. Y yo me quedaba hasta, nos mirábamos, viendo cómo él, si estuviera en el terreno de juego, narraba cada detalle de un juego de pelota. Esto se hacía en la casa del doctor Vargas. Fíjate bien, para lo que él sirvió. Para en un momento determinado servirle a este, que después fuera nuestro amigo Billy Berroa, servirle para que él pudiera hacer su trabajo de narrar el béisbol de Grandes Ligas. Fíjate hasta dónde llegó el doctor Vargas. Sí, sí. Mencionabas además del asunto de Bolívar que curaba enfermedad. Bolívar curaba el asma, Sí. porque lo hizo con un nieto mío. Sí. Le curó el asma a un nieto. Bolívar, por el problema de su madre, lo que lo lleva a la medicina, sí. se preocupa por descubrir para que su madre no muriera de asma. Sí, hombre, sí. Y dentro de esas investigaciones, Bolívar además pudo investigar asuntos relacionados con la piel, con las erisipelas, Sí. y curaba las erisipelas. Yo fui testigo de eso. Sí. Y Bolívar, pues tenía sus evidencias, porque era un tipo totalmente organizado, completamente organizado. Y él guardaba a las personas que él trataba, cómo llegaban y luego cómo salían, cómo los había curado y salían de su clínica. Y él me enseñaba todas esas cosas que él hacía. Y yo le decía, o sea, Bolívar, yo no puedo ver eso. Y le decía cuando yo boté esas piernas, ¿verdad? En las condiciones que estaban. Y llegaron unos médicos a acusarlo de que como que le hacía brujerías y cosas de estas. Eso trascendió internacionalmente, que vinieron de Univisión. Vinieron al país y él logró demostrar lo que él hacía. Y entonces él les dijo a ellos, pero no le dio la fórmula, por supuesto. Pero le enseñó entonces sus archivos. Sí. No contaban que él tenía todo eso grabado. Y le dio el mentiz a los que lo estaban acusando desde el punto de vista internacional, desde fuera. Fíjate hasta dónde llega el recordado amigo Bolívar, que nos comunicábamos por teléfono cuando ya yo dejo la federación y tengo mis ocupaciones, además, pero la amistad nunca se pierde. Todavía yo lo tengo aquí en mi celular. Entonces nos comunicábamos que voy a pasar por allá, llámate a José Márquez, mira a ver para que nos juntemos, búscate la guitarra. Íbamos a Puerto Plata, de donde él era oriundo. Sí. Una vez fuimos, trae la guitarra para que toquemos allá, para que vea unos familiares de él. Y ahí me relacioné con la familia de él de Puerto Plata. Wow. O sea, era un ser humano excepcional, no cabe la menor duda. Que Bolívar era una persona para recordar, el que lo trató, el que tuvo la oportunidad de compartir con él, debe saber que fue un gran humano, una persona con unos valores tremendos, porque Bolívar no pensaba en el dinero, eso es increíble. Bolívar pensaba cuando tenía un paciente, en curar al paciente, sanar al paciente, sanar la vida del paciente, más allá de cuánto cuesta. Claro. Es lo que hace la medicina de hoy en día. Sí, Que ya tú claro. lo ves, que tú llegas a un hospital y primero tienen que hacer hasta depósito para atenderte, cosa que él jamás hubiera hecho algo parecido. Claro. Entonces, yo en ese orden te puedo decir que pude conocer a Bolívar en el orden médico, en el orden de la familia, en el orden de su familia, de donde él era oriundo. ¿Y para qué hablar del deporte si siempre estábamos juntos? Claro, claro. Y él era un tipo tan inteligente que ahora que todo el mundo puede manejar un celular, puede hacer esto, lo otro y esa cosa,
él en aquellos orígenes, tú hablas de la parábola, aquí muy poca gente tenía parábola en el techo de su casa. Correcto. Y yo recuerdo que cuando él vino de los Juegos de Rusia, en el 80, sí, en 1980. Que ocurre, y es una curiosidad, los norteamericanos, a propósito de lo que uno está observando de una manera estupefacta, los americanos boicotearon los Juegos, claro, de Rusia, porque los rusos entonces le respondieron boicoteando los Juegos. En el 84, cuando fue en las Olimpiadas de Los Ángeles. Exacto, de la celebración del centenario de los Juegos Olímpicos que se celebraba, que debió haberse celebrado no en Atlanta, sino en Grecia, que de donde vienen los Juegos Olímpicos. Pero dicen que la doña señora Coca-Cola compró todos los derechos, porque a los americanos y a esos grupos políticos y esos países lo que les interesa es su dinero. El dinero, correcto. A ellos no les interesan los juegos per se, a ellos no les interesan. Pero claro, claro. Entonces, Bolívar vino de Rusia y me enseñó unos videos que él había hecho por allá y lo conservó mucho tiempo. Sí, que era muy raro uno observar algún dirigente deportivo que se preocupara en ese sentido. Pero Bolívar estaba conversando contigo y decía, déjame ver cómo está mi gente allá en la clínica, en la San Martín. Y venía y se metía por ahí, eso te estoy hablando de aquellos tiempos, y lo veía ahí cuidando lo suyo. Y la clínica. Exacto. Y cabe decir que en esos Juegos de Atlanta, este país logró su primera medalla olímpica. Pedro Julio Nolasco en boxeo. En boxeo. Okay. Que dicho sea de paso, él que era de la Romana, murió de una manera tonta, caramba. El primer medallista de este país. Sí. Tú sabes que ahí, tú que además eres historiador y estás escribiendo libros, la primera persona nacida en esta tierra, ganador de una medalla olímpica, no fue Pedro Julio, no fue los otros que han venido, sino fue Marilló Fernández, quien nació en este país y ganó en dúo de tenis oro. Esa es la primera persona nacida en esta tierra que ha ganado una medalla olímpica. A los escritores se le ha pasado ese dato, pero es muy trascendente, porque ella tenía además la nacionalidad dominicana por haber nacido aquí. Eso es, claro, a ella no le gustaba que le dijeran que había nacido en este país, porque ella era española. El hecho es que nosotros hoy hemos querido rendir un homenaje a este queridísimo amigo, caramba, ya ido, quien ha dejado, como yo decía al principio, una bonita impronta, porque uno tiene a este paso por la vida terrenal que dejar sus huellas, su legado, y que siempre sea positivo. Y qué más bonito que dejar una hermosa enseñanza en cualquiera que sea la actividad en la que uno se desarrolle. Y mucho más si uno se desarrolla en más de una disciplina, cual fue el caso del propio doctor Bolívar Vargas Candelario. Hemos hecho un recuento sobre la vida de un ser excepcional que ha llenado grandes expectativas. Y ustedes han visto en el programa como, por ejemplo, personalidades como el doctor José Joaquín Puello, valiosísimo ser humano también, como por ejemplo Luisín Mejía, Antonio Acosta, Suero Correa, presidente de la Federación de Atletismo, el presidente actual de la Federación, William Osuna, y muchachos medallistas de los últimos Juegos Olímpicos que tuvo este país. A ustedes, pues luego de este bonito programa que hemos hecho recordando a ese ser humano especial, les decimos que nos vemos en otro cara a cara. Lamentamos profundamente que en el día del miércoles se nos haya ido un gran hombre, un gladiador, un prominente médico, un revolucionario, el doctor Bolívar Vargas Candelario.
Un hombre que siempre que estuvimos en deportes, lo vimos desde el Centro Social Obrero, trabajando con su muchacho de la pesa. Un hombre que nunca cogió vacaciones. Un hombre que trabajó siempre por interés de todas y cada una de las instituciones que tienen que ver con la pirámide olímpica. Fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas. Fue secretario, pero también fue miembro de este prestigioso Comité Olímpico Dominicano. El doctor Bolívar Vargas venía padeciendo de situaciones y me llenaba de mucha satisfacción cuando nos encontrábamos y él exhibía su músculo con 85 años y era de orgullo cuando él decía, a pesar de mi edad, yo estoy fuerte. ¿Qué tenemos que decir? Un gran hombre. ¿Qué tenemos que decir? Un valor del movimiento deportivo. Pero el Señor Dios lo mandó a buscar. El Señor lo tiene en los santos senos, donde están los hombres grandes, donde están los hombres buenos, donde están los hombres como Bolívar. Hablo del doctor Bolívar Vargas Candelario. Es un hombre que le sirvió a su país en varias facetas. Fue médico de profesión, fue deportista a carta cabal. Abrazó la profesión de la medicina como un apostolado. Siempre se ha dicho que el médico es un apóstol del servicio. Pero en el caso de este hombre, procuró siempre tener en su mano, en su voz, en todas sus acciones, un tiempo para los que más requerían de sus servicios. Se especializó en ese tipo de problemas médicos que no son usuales atender, en una especie de esas curaciones que están un poco, más que rechazadas, un poco olvidadas por las dificultades propias de esa enfermedad, de esas situaciones, y que traen como consecuencia que tienen que ser muy particulares sus atenciones. El doctor Vargas se especializó en eso y procuró dar un servicio como debe de ser, sin mirar a quién se lo daba y sobre todo si tenía o no los recursos. Pudiéramos llenar toda una historia, anécdotas de lo que este hombre hizo tanto aquí como fuera del país. Le gustaba irse al interior, le gustaba encontrar en los necesitados la oportunidad de servir. Su espíritu era servicio. Así son los médicos, pero en el caso de este hombre era su verdadera razón de ser y de ver la medicina. No había forma de que él no lo viera como lo que siempre lo hizo, estar al servicio de los demás. Después indagaba si había pago o no. Su problema era sanar, y sanar lo difícil. Pero yo debo tener más testimonios de este hombre en su aporte y en su valor de servicio. El doctor Vargas cumplió todas las facetas como atleta, como dirigente, como presidente de una federación y sobre todo como orientador. Tuvo la virtud de dirigir el deporte de las pesas en nuestra nación. Tuvo la virtud de ceder el bastón de mando y orientar a quienes le siguieron, especialmente en la persona del hoy presidente y exitoso presidente, el doctor William Osuna. Nunca se despegó de las pesas. No estaba pendiente del cargo, estaba pendiente de los atletas. Comandó las tareas más difíciles en el movimiento olímpico de la República Dominicana. Tengo el testimonio de que cada vez que había alguna situación de conflicto o de requerimiento, la primera persona que llegaba al Comité Olímpico era el doctor Vargas. Siempre solidario,
siempre atento. Le dejó a su familia un legado, el legado del deporte. Su familia estaba muy clara que su familia lo tenía a él, pero su familia tenía que entender que entre ellos estaba el deporte. Un ciudadano de esa naturaleza, lo menos que tenemos es que rendirle honor, tributo, agradecimiento a su familia por permitir que este hombre se despojara de todo lo que tenía para ponerlo al servicio de los demás. Su muerte es sentida por todos nosotros, porque siempre tuvimos en el doctor Vargas Candelario el ciudadano a quien podíamos acudir, el padrino, el abuelo, el consejero, el protector. Nunca tuvo miedo para emprender una causa. Siempre tuvo corazón para servir a los demás. Siempre atento para un consejo. Y por demás, un verdadero símbolo del deporte olímpico de la República Dominicana. Solo me queda decir paz a su alma y guardo el grato recuerdo de que su servicio, por los resultados que se ven y que se cosechan en su deporte de levantamiento de pesas, no han sido en vano. Loor al trabajo y la obra de este inmenso dirigente deportivo dominicano, médico y mejor ciudadano ejemplar.